Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el momento que estés viendo este vídeo. Nuestra segunda sesión de primeros auxilios. Vamos a... voy a saludaros. Hola, espero que estéis bien, vuestras familias, amigos, que todos estén con buena salud. Yo por aquí sigo bien, la familia también bien, así que comenzamos, ¿vale? Y lo hacemos con las heridas. Un momento, aquí estamos. Heridas. Bien, las heridas ¿qué es una herida? Es una pérdida de la continuidad de la piel que produce una comunicación de las estructuras profundas de la piel con el exterior. El riesgo principal es la hemorragia en un primer momento y después la infección. ¿Qué debemos hacer? Pues lo primero, protegernos. Usamos guantes, tranquilizamos a la víctima, lavamos la herida con agua y jabón y dejar que el agua corra por la herida. Secar el exterior de la herida. Nunca usamos algodón. El algodón tiene unas hebras, unos hilos que pueden engancharse en esa piel y al final pueden provocarle infección. Cubrimos la herida con un vendaje y debemos utilizar un pañuelo o gasa seco y limpio. Debemos acudir al médico si no sabemos si hay que poner vacuna contra enfermedades como el tétano. ¿Cuándo ocurre esto? Pues si me echo la herida, sobre todo con superficies muy sucias, como es un hierro oxidado, vidrios que me puedo encontrar por la calle. Si no estoy seguro, si tengo el tétanos, nos tienen que poner una nueva vacuna de memoria. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente apartado, que son las hemorragias. ¿Qué es una hemorragia? Pues una hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos hacia el exterior de este vaso. Puede ser una hemorragia interna, que no salga la sangre fuera de la piel, o externa, que sí que salga hacia afuera. Debemos ponernos guantes. Tenemos que tranquilizar, como siempre, a la víctima. Colocamos gasas encima de la hemorragia y presionamos fuerte. ¿Para qué fin? Pues con el fin de detener la hemorragia mediante compresión, es decir, mediante presión directa sobre ella, de 3 a 5 minutos. Si sigue sangrando la herida, nunca debo sustituir esa primera gasa o, en caso de emergencia, camiseta, trapo, lo que encuentre. En la primera que ponga sobre la herida nunca la debo retirar. Tengo que colocar encima más y más hasta que estén empapadas y pueda colocar más o deje de sangrar. ¿Por qué es importante no retirar la primera gasa? Pues porque dentro del plasma sanguíneo están las plaquetas y las plaquetas lo que hacen es ir taponando la herida que me hago. Van haciendo una primera capa para ir cerrando esa herida y si yo levanto esa primera gasa, puede ser que yo quite esa primera capa de plaquetas, con lo cual la sangre vuelve a salir hacia el exterior. Nunca debemos retirar objetos punzantes y ir al centro médico o urgencias o llamar al 112. Vamos a ver 3 tipos de hemorragias que nos podemos encontrar. Una es la hemorragia por el oído, llamada otorragia. En caso de, por ejemplo, algún sonido muy fuerte que me haya roto el tímpano, pues puede hacer que sangre el oído que la sangre salga hacia el exterior. Debemos colocar a la víctima para que salga la sangre del lado naturalmente que sangra. Si yo me he hecho daño en este oído derecho, por ejemplo, tendría que colocarme para que fluya la sangre y después colocar un apósito o compresa para que absorba la sangre. Si en 10 minutos no se ha cortado, llamar al 112. Otro caso que me puedo encontrar es la epistaxis o la hemorragia nasal. Debo usar guantes, tranquilizamos a la víctima, nos sentamos a la víctima y le inclinamos la cabeza hacia adelante, nunca hacia arriba. ¿Por qué? Porque me puedo tragar la sangre y provocar con ello toses o algún vómito. Presionamos la nariz por la parte que está entre lo duro y lo blando, es decir, entre el hueso y el cartílago. Pinzo aquí al principio del cartílago durante 10 minutos y lo normal es que pare de sangrar. Si no se ha pasado, llamar al 112. Esa víctima después tiene que estar
descansada, es decir, tiene que estar descansando, no puede seguir jugando o en movimiento. Tenemos otro caso que son las hemorragias en la boca, algún golpe, algún corte en la lengua, algún corte en el interior de los mofletes, algún diente que se haya caído, ¿vale? Tranquilizamos a la víctima, nos sentamos, inclinamos la cabeza hacia adelante para permitir la salida de sangre, o si es en caso de algún diente, pues que salgan todos esos cuerpos hacia afuera. Colocamos una gasa sobre la herida y presionamos. Si tenemos un polo de helado o un hielo, lo aplicaremos sobre la herida con el fin de cortar la hemorragia. Lo que hace el hielo o el frío en relación con los capilares o las venas es hacer más pequeñitos los capilares para que no sangre. El frío hace más pequeñitos los capilares y el calor hace el efecto contrario, hace más grandes esos capilares. ¿De acuerdo? Por eso es importante no tomar líquidos calientes, porque lo que puede hacer es dilatar esos capilares, hacerlos más grandes y que salga más sangre. Si no se detiene esa hemorragia, llamamos al médico o vamos al centro médico urgencias o llamamos al 112. Vamos a ver un resumen de las hemorragias. Vamos allá. Uno de los accidentes que casi todos hemos sufrido son las heridas, ya sea en forma de rasguños, cortes o contusiones. Estas lesiones son tan habituales porque la piel es la primera barrera de defensa del cuerpo y se puede dañar en situaciones muy diversas. Cuando la herida está abierta es fácil que se infecte si no se cura bien. Suele ir acompañada de hemorragia, es decir, de pérdida de sangre y otros fluidos del cuerpo. En cortes o rasguños es primordial intentar que no se infecten. Ante todo se lavan las manos y si se tienen guantes de un solo uso, se utilizan. Si hay hemorragia se controla como se explica en el apartado siguiente. Si la herida está sucia, se pone bajo el agua corriente para limpiarla. Se seca con una gasa y se cubre con una gasa estéril. Se limpia la zona de los alrededores de la herida con agua y jabón. Después se seca y si hace falta, se pone un apósito. Si la persona afectada no se ha vacunado nunca, no está segura de las dosis que ha recibido o hace más de 10 años de la última vacuna, es mejor que vaya a un centro sanitario para ver si le hace falta la vacuna del tétanos. También se tiene que ir al centro sanitario si la hemorragia no se detiene, si tiene algún cuerpo extraño incrustado, si ha sido a consecuencia de un mordisco o si se ha infectado. Un corte o un rasguño se tiene que tratar con las manos bien limpias o guantes de un solo uso. Se controla la hemorragia. Se lava la herida solo con agua. Después se limpia los alrededores con jabón y se cubre con un apósito. Una hemorragia abundante o grave puede impresionar, pero con calma nuestra ayuda será mucho más efectiva. Veamos cuáles son los pasos a seguir en estos casos. Ante todo, es mejor prevenir y ponerse guantes de un solo uso si se tienen. Si es necesario, se saca o se corta la ropa para dejar la herida a la vista. Si no hay nada incrustado, se presiona la herida con los dedos o la mano sobre un apósito estéril o un paño limpio sin pelusa. Si hubiera algún objeto incrustado en la herida, hay que evitar presionarlo. Se tiende a la víctima en un sitio plano y estable, procurando mantener el cuerpo caliente. Si se ha utilizado un apósito, se aplica una venda de manera que se mantenga la presión, pero que no corte la circulación de la sangre. Si aún así continúa la hemorragia, se recubre con otro apósito y se vuelve a vendar, asegurándose de presionar en el sitio correcto. Es importante no sacar nunca el primer apósito que se ha colocado, porque la herida podría volver a sangrar. También es necesario que la víctima no beba, fume o coma, ya que podría empeorar su situación. Para terminar, se llama al 112 si no se ha hecho antes y se vigila a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Recordemos que se recomienda tratar las hemorragias con guantes. La manera de hacerlo es la siguiente: apartar la ropa para dejar la herida visible, presionar el origen de la sangre con un apósito, tender a la víctima en un sitio plano y estable, mantenerle la temperatura corporal, vendar la zona manteniendo la presión
y finalmente llamar al 112. Finalmente hablaremos de un tipo de hemorragia muy común, la hemorragia nasal. Normalmente es resultado de un golpe, de estornudar o de sonarse, y suele detenerse fácilmente. Se recomienda sentar a la víctima para que incline la cabeza hacia adelante y así se drene la sangre de los orificios nasales. Si se inclina la cabeza hacia atrás, la sangre podría bajar por la garganta y provocarle vómitos. Se indica a la víctima que respire por la boca y se pince la nariz con los dedos justo por debajo de la parte dura. Se le da un pañuelo limpio y se le pide que no intente hablar, tragar, toser, escupir o inhalar. Al cabo de 10 minutos ya se puede liberar la nariz. Cuando se haya parado la hemorragia y sin mover la posición de la cabeza, se limpia alrededor de la nariz. Para terminar, se avisa a la víctima que tendrá que quedarse quieta durante un par de horas. Para evitar que la hemorragia se repita, se le recomienda no hacer esfuerzos ni sonarse la nariz. Así pues, tal como hemos visto, la hemorragia nasal se trata así. Inclinando la cabeza adelante y no hacia atrás, presionando la nariz con los dedos. Se despinza después de 10 minutos. Se limpia el contorno de la nariz y se recomienda a la víctima que se quede quieta un par de horas. Bien, sí, vale. Bien, hemos visto ya entonces lo que son un vídeo de cómo tratar esas hemorragias. Continuamos con el siguiente apartado, que son los atragantamientos. Un atragantamiento es una obstrucción de la vía aérea. Vamos con ello. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, tranquilizamos a la víctima. Si puede respirar, la animamos a que la víctima tosa. Nunca debemos darle golpes en la espalda porque eso que tiene igual atascado podemos hacer que sí que se atasque de verdad. Entonces, simplemente animarla a que tosa. Si no respira, pues inclinamos a la víctima y le damos 5 golpes entre las escápulas. Luego, si sigue sin respirar, realizaremos la maniobra de Heimlich. En este vídeo que os voy a poner lo vemos. Es una pena que no podamos estar en persona y poder realizar esta maniobra, pero hay mucha información en internet, hay muchos vídeos que nos explican cómo hacerlo y si podéis practicarlo, genial, ¿vale? Vamos a ver 2 atragantamientos en caso de adultos y en caso de niños, bueno, más que niños, bebés. Vamos a ello. Ante este caso, es primordial ver si la persona tose o puede hablar, es decir, ver si hay un mínimo paso de aire. En caso de que así sea, hay que animar y favorecer a que continúe tosiendo para que la obstrucción desaparezca por sí sola. Es muy importante no dar golpes en la espalda de la persona que está de pie, porque podrían mover el cuerpo extraño y obstruir del todo las vías respiratorias. Si la víctima no puede toser ni hablar, la obstrucción es completa. En este caso, la víctima puede hacer el gesto reflejo de llevarse las manos al cuello. Si en poco tiempo no recupera la respiración, la víctima caerá inconsciente al suelo. Si la víctima no tose, hay que actuar de inmediato y gritar para pedir ayuda. Después, desde un lado y un poco detrás de ella, se le sostiene el pecho con una mano y se la ayuda a inclinarse hacia adelante. Con la otra mano se dan hasta 5 palmadas fuertes en la espalda entre las escápulas, o menos golpes si el objeto se expulsa antes. Se revisa la boca y se retira cualquier estorbo que se vea. Si la obstrucción perdura, se hacen las compresiones abdominales. Se rodea a la víctima desde atrás. Se cierra una mano en forma de puño y se coloca el nudillo del pulgar 4 dedos por encima del ombligo. Se coge el puño con la otra mano y se presiona fuerte hacia adentro y arriba, hacia los pulmones.
Se disminuye la presión sin perder la posición del puño y se repite en ciclos de 5 veces. Si continúa la obstrucción, se alternan las dos maniobras, 5 palmadas y 5 compresiones. Si aún así no mejora, es necesario llamar al 112 y prepararse por si hay que hacer la reanimación cardiopulmonar. Si las compresiones y las palmadas no han funcionado, puede ser que la víctima caiga inconsciente al suelo. Este caso ya lo hemos visto en el apartado anterior. Recordad que hace falta abrir la vía aérea y comprobar si respira. Si no es así, se realiza la reanimación cardiopulmonar hasta que recupere la respiración espontánea o hasta que llegue el equipo de emergencias. Hay situaciones en que la maniobra de compresiones abdominales puede variar. Los lactantes o menores de 1 año se colocan en el antebrazo con la cabeza más abajo que el cuerpo y aguantándoles la barbilla para mantener la boca abierta. Con la otra mano se dan hasta 5 golpes entre los omóplatos. Si no expulsan el cuerpo extraño, hace falta darles la vuelta y sostenerles el cuello con la mano mientras con la otra mano se aplican 5 compresiones torácicas. Si la obstrucción no mejora, se llama al 112 y se continúa la maniobra mientras no llega la ayuda. Un atragantamiento se suele solucionar tosiendo, así que si el atragantado tose, se le anima a que continúe haciéndolo, sobre todo sin darle ningún golpe si está de pie. Si no tose ni habla, se mira su estado de conciencia y se pide ayuda. Si la persona está consciente, se le dan hasta 5 palmadas en la espalda entre las escápulas y 5 compresiones en el abdomen. Se repite hasta que se expulse el cuerpo extraño que obstruía las vías aéreas. Si la persona se encuentra inconsciente, se empieza la reanimación cardiopulmonar hasta que respire, hasta que llegue la ayuda médica o hasta que estemos agotados. Bien, hemos visto ya los atragantamientos, entonces vamos con lo siguiente, que son las quemaduras, ¿vale? Una quemadura, ¿cómo debemos actuar? Pues lo primero, utilizamos elementos de protección. Debemos tranquilizar a la víctima. Si se ha quemado las manos, siempre que se pueda y que no toque con la quemadura, debemos quitarle los anillos, relojes y pulseras. No porque a mí me guste ni me los quiera quedar, sino porque con una quemadura lo normal es que se hinche esa parte del cuerpo y antes de que se llegue a hinchar demasiado, por favor, quitarle todos esos anillos, relojes y pulseras. Debemos enfriar la herida cuanto antes con agua fresca y potable. La metemos debajo de un chorro, agua fría, potable, debajo del grifo, durante 15 o 20 minutos. En la siguiente sesión hablaremos sobre picaduras y mordeduras y otras cositas que nos quedan de primeros auxilios. Hasta entonces, por hoy, acabamos nuestra clase, con lo que me queda solo que despediros y esperemos que esto pase pronto, que todo va a salir bien y mucho ánimo, ¿de acuerdo? Un saludo, hasta la siguiente sesión.